¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Bueno, quiero que sepan que me tenté de risa como hacía mucho no me tentaba. A los amigos que les gusta, que tienen sentido del humor, que les gusta divertirse con cosas sencillas, vean el último video que subió Gregorio. Yo me estaba por ir del taller, ya me había puesto la campera, me sonó la notificación y me quedé a verlo y me tenté. Verdaderamente me tenté. Increíble el estrionismo que tiene Gregorio. Bueno, cuestión. El tema es así para los amigos que por ahí no quieren mirar el video, pero aparentemente en el video trágico de cierto infomercialista de un canal de herramientas, donde 26 minutos habla de nosotros, que somos una organización cuasi mafiosa, estaban desactivados los comentarios. Bueno, aparentemente el amigo Gregorio descubrió que se habilitaron los comentarios, gente. Yo hice una pequeña lista de comentarios que van a aparecer para que se ahorren el escribirlos. Y bueno, si sé que mirás todo lo que subimos, así que te los hago llegar por si alguno de los suscriptores no te los escribe o bueno, pasaron muchos días con los comentarios desactivados. Comentario número 1. A la gilada ni cabida. No tenés nada que explicar, sos el número 1. Gente envidiosa que no tiene nada que hacer. Son unos muertos de hambre. Sos el más grande lejos. Es increíble lo mucho que aprendí con vos. Gracias a vos compré herramientas de la marca Silver Shadow. La verdad, no sé cómo ciertas personas tienen canal. Fuerza y nunca te dejes amedrentar por semejantes personajes. Sos el canal más serio en herramientas y más sincero que he visto hasta ahora. Esos envidiosos lo único que hacen es criticar. El del taller se mete con todos. Con el de técnica X, con vos, con Panchejo, pura envidia. A la girada ni cabida, repiten. Son todos comentarios que van a aparecer tarde o temprano, que bueno, le va a inflar más el ego a dicha persona. La calidad de tu canal es increíble. El cielo es el límite. Mostrás una herramienta y duplica su valor. Bueno, no sé si eso le hace bien o mal a su público, pero bueno. El único canal que muestra la realidad de una herramienta. No tenés nada que explicar. No pierdas tiempo. Hay gente que no entiende. Si no se hubiese ido el Papa, se estaría hablando de este tema. Bueno, sigue la lista. Hay comentarios a dos manos que van a aparecer tarde o temprano. Me encanta este canal. Te sigo desde siempre. Me encantan tus herramientas. Siempre hay alguno que no entiende y dice, ¿qué pasó con Nipex? ¿Las herramientas no eran tuyas? Sigue otro. ¿Podés probar Tramontina Master? Pasa. ¿Tenés la Perro Rucci Premium? Mostrala. Y bueno, él va a ir contestando a todos. Hay videos en mi canal, bla, 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 bla. Pero bueno, básicamente los comentarios, ahora que están activados, van a ser de ese estilo, de ese tenor. Otro comentario que les quiero hacer, dado que bueno, el amigo Miguel, querido amigo Miguel, me había etiquetado en una publicación de Mercado Libre.
Yo no compro por Mercado Libre lo que es herramientas, pero estuve en una ferretería y bueno, tendría que abrirlo cuando es el video de este alicate. Es un alicate de corte frontal, espectacular, la verdad que precio muy accesible. En Mercado Libre estaba mucho más barato de lo que yo lo pagué, con envío gratis. La verdad que daba para comprar 2 unidades. Yo, bueno, le había propuesto a Florencia que lo vaya a retirar, pero no era ni cerca. Así que bueno, compré en una ferretería de Caseros, que no voy a dar la dirección porque yo no hago propaganda de nada ni de nadie, pero quiero decirle al amigo Miguel que tengo el alicate y quedaba uno más. Si llego a tener que volver para esos lados, lo voy a comprar porque verdaderamente vale la pena. Lo dejo así, en este estado, o sea, en su blister, en su packaging, para que cuando hagamos la presentación de la unidad se vea todo. Pero bueno, además de hacer este video, como le llama Gregorio, histriónico, que la parte histriónica es la de los comentarios que le van a hacer ahí no sé cómo mencionarlo para que no se sienta que uno habla de él, pero llamémosle al muchacho que Nipex le cortó los víveres. Bueno, los comentarios es la parte histriónica, pero no van a tardar en aparecer. No te hagas problemas, sos el capo, envidiosos, no sé cómo puede haber canales de esa naturaleza, bla 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 bla. Quizás aparezca alguno y diga, guarda que el Tano tiene aguante, guarda que Gregorio se la banca y guarda que Miguel la tiene recontra re clara. Ese comentario obviamente va a ser eliminado. O le ponga corazoncito y palo para bolsa. Pero bueno, aprovecho y les muestro esta unidad. Que nada, después vamos a hacer el video presentación como hacemos siempre. Y quiero que sepan que tengo para probar varias Pico del Oro. Las voy a probar en el banco con el cañito, todo. Y lo que les voy a decir es, ahórrense el Tano, me gustaría que pruebes tal, porque es lo mismo, pero imagínense con otra Pico del Oro. O sea, hacer lo mismo con Heidelberg. Imagínense que esa era Heidelberg. Va a pasar lo mismo. Imagínense que Watford. Bueno, Watford va a ser lo mismo. Tirate la Rose. La Rose va a ser lo mismo. Y así sucesivamente. Bueno, gente, me voy para mi casa. La verdad, Gregorio, me reí en serio. La verdad me tenté en serio. Bueno, ¿qué va a hacer? Les mando un saludo y no les quiero prometer, pero por ahí prendemos vivo y charlamos un ratito.